Soy Javier, todo el mundo me conoce como Casa. Entré en la CBC un tiempo corto después de que se legalizó el club. Ahí empecé a jugar un papel fundamental, primero como juez. Empecé como juez de terreno, fui incrementando, ¿no? Los gustos por esto de juiciar, por estar involucrado en lo que era un club, y un club tan grande como lo que es el CPC. Y a partir de ahí entonces se vieron mis capacidades como para ser directivo, y actualmente soy directivo del CPC, soy jefe de suerte y concurso. Ese es el rol que desempeño ahí, lo cual tiene que ver con todo esto de que planilla, enjuiciamiento, la preparación de los eventos, con todo lo que tiene que ver con concurso hasta ahora actualmente, ¿no? Javier, cuando hablamos de la fundación del CPC, ¿de qué año estamos hablando? Ok, cuando hablamos de la legalización del CPC como club, estamos hablando en un 2021, estamos hablando en un 2021 por ahí. Puede ser que un poco antes, puede ser que un poco después, pero ronda por ahí, por el 2021. ¿Quiere decir, antes de ese año nunca hubo competencias en el CPC? Sí, antes de ese año ya venía viéndose con otra directiva lo que eran competencias, pero eran competencias que no estaban como club, legalizadas como club. Eran competencias, se unían, hacían una competencia, tenían una directiva y llegaban a cabo la competencia. Serían especulaciones mías, ya que no estaba ahí, decirte cuál era el rol que hacía cada directivo en ese tiempo. Sí sé que habían mucha gente que actualmente tienen otros clubes, participan en otras competencias, estaban ahí en ese momento, en el CPC. O sea, el reglamento actual viene caminando desde esos años anteriores a la legalización, ¿o hubo algún tipo de modificación con el reglamento inicial y el reglamento post-legalización? Okay. Estamos hablando de que el club CPC es el único club en todos los Estados Unidos que está oficialmente legalizado. Oficialmente legalizado. Aunque funcionen otros también. Aunque funcionen muchos clubes. Entonces, que dicho sea de paso, son de respeto. Claro, son clubes de respeto, lo que no están es legalizados. Claro. No están legalizados. Entonces, ¿viene el reglamento desde los años anteriores o se cambió? Antes de yo entrar al CPC, en esto de lo que es entrar en la directiva, ya CPC tenía un reglamento que venía puliéndose desde aquellos comienzos que te estoy diciendo de otros clubes. Algunos se llamaron de una forma u otros de otra, pero este reglamento viene siendo el reglamento que nosotros tenemos modificado, pero es el reglamento de la NO del 2018. Tengo como constancia que era el reglamento de la NO del 2018. Hasta más, reglamento que pedí que me dieran, el de la NO, para poder estudiarlo y poder ver por qué se habían hecho las modificaciones en base al entorno de aquí de los Estados Unidos, más que nada la Florida, ¿no? Esa era una de las preguntas que te tenía. Si tuvieron en cuenta cuando la creación del reglamento, si tuvieron en cuenta el entorno muy particular que tiene Miami, en este caso, Estados Unidos en general. Sí, claro. Ok, el reglamento de la NO del 2018, de este reglamento que te hablo, que ya sea reglamento para hembra, para macho, aquí nos ha causado algunos problemas. Por eso el entorno, hemos tenido algunos percances, lo cual hemos tenido que ir puliendo. Para nosotros no es que el reglamento esté mal, no es que el reglamento de la NO esté mal, al contrario, el reglamento de la NO está perfecto, pero aquí tenemos en torno a lo que nos hemos tenido que adaptar. Entonces todos los años vamos viendo los problemas, las problemáticas que tenemos con algunos asociados, con algunos enjuiciamientos, ya que nosotros no tenemos esos puntales altos, los cuales podemos ver todo desde Mirilla, ¿no? Nosotros tenemos que tener jueces en la calle, tenemos que estar cruzando semáforos, corriendo por la calle. A veces nos han llegado hasta parar la policía, ¿no? Para preguntarnos el por qué que estamos corriendo por ahí. Tenemos que hacer una serie de logística, lo cual no nos permite llevar ese reglamento de la NO del 2018 a cabalidad aquí en los Estados Unidos. Por lo que hemos tenido que todos los años ir haciendo ajustes al reglamento hasta llegar a este, ¿no? Los diferentes clubes también han hecho, tengo entendido, diferentes ajustes, y entonces cada club
tiene ajustes diferentes, pero el reglamento base es el reglamento de la NO de Cuba. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿de cuántos aspectos estamos hablando de la planilla? ¿Tienes la planilla ahí, no? Sí, tengo aquí la planilla, la última planilla, con la última que trabajamos, ¿no? Estamos hablando de que tiene 17 aspectos. Esta fue la última planilla que se conformó por uno de nuestros directivos y los demás, pero él es el que está encargado de todo esto, de tecnología, de caminar, y es Leo. Entonces, conformamos esto, 17 aspectos tiene, más 2 bonos, que son un bono de coeficiente y un bono de encierre, más un bono que el Palomo tiene que completamente completar, lo que es un bono diferente a esos dos. Esta planilla, que consta de 17 aspectos, tiene varios cambios que probablemente, no estoy seguro, son especulaciones lo que te voy a decir, pero probablemente no lo tengan otros clubes. ¿Por qué? Porque los cambios de cualquier planilla se deben a un fallo que había en el reglamento o una reunión donde se toma a cabo planteamientos de toda la directiva y los miembros del club para poder hacer cambios que favorezcan al Palomo, que favorezcan en este caso al Palomo que se va a enjuiciar, ¿no? Tenemos cambios como, por ejemplo, tenemos algunos cambios en lo que es la insistencia. Dicho sea de paso, Jorge, tú sabes de antemano que nosotros tenemos la Champions. Entonces, eso nos favoreció a también poder ver ese reglamento de la Champions como para poder hacer algunas modificaciones en el reglamento de nosotros y acoplarnos a esas Champions, ¿no? Que es tan querida por nosotros. Siempre queremos estar a la pala ahí para poder competir mucho mejor, ¿no? Con ellos. Entonces, la insistencia, hemos hecho algunas modificaciones, ya que nosotros teníamos una insistencia un poco vaga, ¿no? Hicimos algunas modificaciones en lo que es trabajo de techo. Nosotros teníamos pruebas de encajonamiento, pero ahora dividimos con trabajo de techo porque habíamos tenido algunos problemas con algunos enjuiciamientos de algunos asociados. ¿Y cómo defines el trabajo de techo? Ok, el trabajo de techo se define cuando el Palomo no tiene la paloma en la zona de strike. Cuando el Palomo tiene la paloma en un techo aledaño, en alguna zona que los jueces determinen de que es un medio tiro efectivo. Entonces ahí el Palomo necesita, mediante trasteo o saques en herradura o abaniqueo o lo que logra hacer el Palomo para poder atraer a la paloma. Entonces eso se define como trabajo de techo. ¿Estamos hablando fuera del techo del Palomo o incluye? Fuera de la zona de strike del Palomo, donde ya se determina que en la zona de strike del Palomo, el Palomo debe permanecer en el cajón o enseñándole la entrada del cajón a la paloma y al final terminar de forma de quietud, ¿no? Moviendo la ala y llamando a la paloma. O sea, en este caso la paloma puede estar aún en el techo del Palomo y sin embargo aplica a eso. El trabajo de techo. Claro. Hay techos de algunos asociados que es bastante grande. Claro. Es un techo, por lo general, nosotros tenemos como regla, ¿no? Regla que no está escrita, pero es una regla basada en los jueces, que cuando se llega a casa un asociado, se le dice al asociado lo que le va a contar, se le pregunta al asociado si tiene puntera, se habla con el asociado sobre el animal, ya sabiendo, Jorge, que muchas veces no conocemos el animal que se va a enjuiciar, ¿no? Porque cada asociado en su casa es un mundo. Entonces tenemos que poner parámetros con el asociado basado en el reglamento para que el asociado sepa cuáles son las limitaciones de sus palomas. Aparte de que el reglamento lo tienen todos los asociados y tienen que leérselo. Pero hay cosas como a lo mejor el techo es muy grande, demasiado grande, es un edificio. Entonces tenemos que buscar perímetros para el palomo. Mira, aquí te cuenta esto, aquí no. Las reglas las establecen, o sea, las posibles variantes las establecen ya en el terreno también. Exactamente. No, las reglas están en el reglamento, pero Las nosotros variantes. tenemos variantes, Claro. porque todo cambia, todos los entornos cambian, todos los asociados crían de manera diferente. Ahora, el ajuste real es el reglamento. El reglamento es la base de lo que el asociado debe leer y por eso regirse, ¿no? Esta es una de los aspectos que no coinciden, o sea, que no tienen otros clubes, digamos así. Sí, el trabajo de techo. El trabajo de techo. A ver. Los otros clubes tienen el trabajo de techo de manera de prueba de cajón. Prueba de cajón. ¿No? Ajá. Esa prueba de cajón, ellos miden o no el trabajo de techo. Nosotros lo que tenemos es dividido ese trabajo de techo
para que si el palomo no necesita estar dando cajón, pueda aún así estar ganando puntos con el trabajo de techo. Claro. En eso es basado el trabajo de techo. Que en este caso, ya te digo, hay otros clubes que sí lo tienen, pero lo determinan como prueba de cajón, ¿no? El palomo está haciendo prueba de cajón y nosotros lo tenemos dividido, que forma parte de esa prueba de cajón, pero lo tenemos dividido también para el trabajo de techo. Nosotros no tenemos ahí aspectos que nosotros, bueno, creemos en este aspecto y vamos a ponerlo. Nosotros tenemos los aspectos de la no modificados. Algunos aspectos se cambiaron, hasta más pueden hasta denominarlo con otro nombre, pero al final la planilla y los aspectos vienen de la no modificados. Nosotros lo que hemos hecho es acogernos a una planilla, a lo que es un reglamento de la no, el reglamento de la no, y transformarlo para nuestro entorno, ¿no? Modificando aspectos, viendo los mejores aspectos que nosotros pudiéramos coger. Ok, otro aspecto que hemos estado mirando, que en este caso los hemos estado trabajando, que es por parte de la Champions, ya no por parte de la no, por parte de la Champions, ¿no? De Pedrito, que Pedrito es quien maneja la Champions, tengo entendido. Y he hablado mucho con Pedrito. Es la insistencia. La insistencia de la Champions está un poco diferente a lo que nosotros tenemos hoy. Entonces hemos tratado, todavía estamos trabajando en eso, trabajando en ver cómo llegamos a lograr parecernos bastante a esa insistencia. Lo que es, por ejemplo, tienen una insistencia que nosotros todavía no la tenemos, que es la insistencia del tiempo, del palomo con el tiempo, con la paloma. Y nosotros hemos estado hablando de eso, todavía no la tenemos, no hemos llegado a nada, pero sí, tal vez el día de mañana. La insistencia sobre ir a buscar la presa varias veces, hemos hablado de eso, todavía no la tenemos, pero se está hablando de eso, tal vez el día de mañana se tenga, no sé, ya sea seamos la misma directiva o otra directiva, depende si seguimos los mismos o cambia la directiva, pero hemos estado hablando de eso. ¿Cuál tú crees que sea de los aspectos que tienes? Que después vamos a detallarlo uno por uno, en el mismo orden. Que sea el aspecto que más, digamos, que a la gente le cuesta más trabajo interpretar y adaptarse a ese aspecto de la planilla. El más contradictorio, el que más contradicciones crea, sin ser contradictorio en sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Ok, yo no diría tanto como un aspecto como algo de reglamento, no un aspecto de lo que es la planilla, enjuiciamiento, sino algo como el reglamento. Lo que más trabajo le cuesta a los asociados es la determinación de la paloma fácil. La paloma fácil es algo que muchas veces, a pesar de que el asociado se lea el reglamento, aún así no entiende el porqué de las variaciones de la paloma fácil. Nosotros tenemos un entorno donde tenemos mucha riqueza en lo que es palomas silvestres, como los satos, como palomas perdidas, todos los techos se parecen y muchas palomas tienden a comportarse de una manera donde nosotros debemos regularla, ¿no? Y entonces eso lleva al traste lo que es la paloma fácil. Esa paloma fácil sí trae contradicciones con el asociado, casi siempre trae dilemas, porque el asociado, por lo general, ve que su palomo trae una paloma y lo que quiere es que le cuente todo lo que tiene la paloma. Pero si no se pone en regla en base a la paloma fácil, entonces no se puede verdaderamente medir el calibre de un ejemplar que esté pasándose por un juzgamiento, ¿no? Por un reglamento. Otra de las cosas que cuesta mucho trabajo entender, en este caso los asociados, es lo que conforma la acción previa. Lo que conforma la acción previa siempre trae polémica, a pesar de que eso sí lo hemos modificado de tal manera en que la acción previa es muy ligera actualmente. Tenemos muchas cosas que determinan ya una acción previa en el palomo, ¿no? Te voy a citar las cosas que hacen una acción previa para que quede marcado aquí. Ok, el ataque
hacia una presa es una acción previa, el pegue es una acción previa, la persecución es una acción previa. Cuando el palomo tiene 2 repetir con la paloma, cuando la trajo a la casa y repitió 2 veces, es una acción previa. Cuando tiene 2 insistencias aéreas, es una acción previa. Todas estas cosas connotan la acción previa, la llamada acción previa, que anteriormente la acción previa era un poco más severa, porque si el palomo no hacía un ataque o un pegue, no se le ponían los alares, no se le ponían nada. Por eso te decía que estos aspectos se han venido viendo los errores que se han cometido y se han venido como que modificando hacia ese palomo que prácticamente no tiene que ser el más pegado, no tiene que ser el más atacador, y aún así puede hacer cosas que connoten una acción previa y él puede llenar una planilla. Buscando ese equilibrio de la planilla, ¿no? Buscando ese equilibrio de la planilla. Hay otro punto aquí. Este año pasado nosotros nos encargamos de hacer una planilla y agregar cosas a otro reglamento para poder hacer lo que es una competencia diferente a las competencias que normalmente siempre hacía el CPC, que es una competencia basada en la suelta de una paloma para crear un entorno a un palomo ladrón. Entonces, esta competencia ha llevado otros aspectos muy similares a estos aspectos, más estos aspectos de enjuiciamiento. Lo cual, lo que estamos tratando es de buscar la ecuanimidad entre todas las competencias para que el palomo sea capaz de poder regirse por cualquier reglamento. Es lo que hemos estado tratando de hacer. En el caso de la suelta hace homogéneo el entorno para todo el mundo. Exactamente. Se le suelta una paloma a todo el mundo. Un poco más parejo. Tiene acceso a una paloma. A pesar de que no nos podemos engañar, de que aún así la presa hace que no sea parejo totalmente. No podemos decir de que a pesar de que estamos propiciando un entorno, la presa no juegue un papel fundamental y no haga que no sea parejo, porque hay presas que son más fáciles que otras. Pero bueno, la justicia viene dado el hecho de que la presa nadie sabe quién es, ni de dónde es, ni cómo se va a comportar. No, la justicia viene de los errores, Jorge. ¿Qué pasa con esto? Hoy cometemos errores que mañana nos fortalecen. Lo que no podemos es mentirnos y pensar de que los estamos haciendo bien perfectamente todo y seguimos cometiendo errores. Entonces, esos errores lo que van a hacer es que mañana sea aún más parejo. Porque a pesar de lo que dicen, ¿no? De lo que es parejo no es ventaja, al final todos los asociados juegan el mismo rol. Nosotros le damos el mismo rol a todos los asociados. Aún así, la presa sí juega un papel fundamental en esto, que lo hace aún disparejo. Pero se pueden ver 10.000 matices en un mañana que sea aún más parejo, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves que la presa se pueda convertir? Se podría hacer de 10.000 formas. Se podría buscar que las presas sean de la misma persona. Quiere decir que vengan del mismo linaje. Te estoy dando hipótesis, no te estoy diciendo. Pero no de la misma casa. Sí, que las presas que se le vayan a soltar a todos los asociados vengan del mismo palomero, que vengan del mismo linaje. Pero no de la misma casa. No, que él no sea competidor, que él sea el que done en este caso la hembra. Entonces vienen del mismo linaje y se comportan lo más parecido posible. Eso podría ser algo que empareje más la competencia. O podría ser de que los asociados donen palomas que tengan que tener una calidad reglamentaria a las palomas, que si no tuvieran esa calidad, el asociado perdiera puntos. Entonces el asociado no quisiera perder puntos y entonces tuviera que donar los mejores ejemplares que tengan en su casa. Eso llegaría al traste que tuviéramos que poner como los otros integrantes que nosotros tenemos en TERSA, que ellos con nosotros comparten mucho. Ellos llevan más tiempo en esta competición, nos han dado muchas ideas, son parte de la federación, son parte del CPC, ellos son parte de nosotros como tal, ¿no? Ellos están en TERSA y ellos ya han hecho esta competición varias veces y nos han dado
muchas ideas. Sugerencias. Como, por ejemplo, que la paloma tenga que permanecer 10 minutos en el aire antes de ser válida. Eso haría que la competencia fuera como que más ecuánime. ¿Por qué? Porque no podrían coger una paloma muy fácil. El palomo tendría que hacerle una serie de cantidad de acciones para poder llevar al ejemplar al techo. Te estoy dando hipótesis, Sí. no es que es lo que va a pasar, ¿no? Eso habría que tener reuniones, reunirnos, hablar, ver qué es lo mejor para los asociados, ver si los asociados están de acuerdo. Ya sabes, dicho sea de paso, que el CPC se debe a sus asociados. Entonces, si los asociados al final no están de acuerdo con algo, entonces se le tendría que dar una vuelta a lo que es la regla, ¿no? Claro. Buscando la aceptación del asociado. ¿Tienes algún otro aspecto en la planilla que tú crees que sea iniciativa propia del club que lo hayan incluido? No, creo que ya lo demás son pequeñas modificaciones, que es el mismo aspecto, pero se ha modificado como para que lo entiendan mejor. Como por ejemplo, te voy a dar una modificación pequeña, que es el mismo aspecto, el arrastre, ¿no? El arrastre nosotros le agregamos una modificación pequeña como para que se entienda mejor, que el arrastre no debe ser interrumpido por otra acción. El arrastre debe ser algo continuo, que es nada más y nada menos que lo mismo que ya estaba en la mayoría de los reglamentos, pero con una pequeña modificación que es esa que te acabo de decir. ¿Ustedes tienen la cacería ahí también? Nosotros tenemos cacería aquí. Te voy a leer lo que nosotros tenemos aquí para que... ok. Nosotros tenemos como inicial, tenemos el ataque, tenemos el pegue, tenemos el alar. ¿Y los puntos? Descríbeme las puntuaciones que le dan a cada. Ok. También tengo que decirte que a pesar de que te estoy leyendo esta planilla, las planillas varían, porque a lo mejor en algún momento alguien pueda tomar referencia a esta planilla en los años venideros y decirnos, bueno, un ejemplo, en el 2025 no, pero en casa dijo, las planillas varían. No, indudablemente, claro. Varían. Y para bien, Pero esa es la idea. esperemos que siempre sea para bien. Ok, te voy a dar la puntuación ahora mismo de cada aspecto. Ok, el atacar está a 2 puntos. Es ilimitado. El pegar está a 3 puntos hasta los 50 primeros pegues. Después de esos 50 primeros pegues está a punto. Quiere decir que el animal va a poder pegar 50 veces por 3 puntos y después cada vez que pegue es a 1 punto. Después de los 50 a 1 punto. Tenemos el alar a 10 puntos. Tenemos la insistencia con diferentes palomas e insistencia con misma paloma. Ok, la insistencia con diferentes palomas vale 6 puntos. ¿Qué cosa es esto? La insistencia con diferentes palomas es la primera insistencia que el palomo le hace a una paloma determinada. Por ejemplo, te lo voy a poner un color a ver si me logran entender. El palomo se encuentra con una paloma azul. Le hace una insistencia. Se le marca con diferentes palomas porque es la primera vez que el palomo le hace la insistencia a la paloma. Entonces se le pone diferente paloma. Entonces después las otras insistencias que él le hace a esta misma paloma azul, se le pone insistencia con misma paloma, lo cual se le puntúa con 4 puntos. Quiere decir que la primera insistencia con esa paloma 6 puntos y todas las demás que le haga son 4 puntos. Tenemos radio de vuelo, tenemos 400 metros. Sería la capacidad que tiene el palomo de ir a los 400, virar hacia los contornos de su palomar y volver a ir a los 400. Entonces se le marcaría 5 puntos cada vez que el palomo haga eso. Tiene hasta 6 veces. Después de las 6 veces ya no se le marca más lo que es esta parte de la planilla. Serían hasta los 30, ¿no? Tendría 6 veces a 5 puntos, serían 30 puntos. Tenemos kilómetro con acción. El kilómetro con acción es cuando el palomo esté en el kilómetro y le haga una acción a la paloma. Ya sea ataque, pegue, persecución, cualquier acción que el palomo le logre hacer a la paloma estando en el kilómetro. Entonces, esto estaría valorado con 15 puntos. Tenemos kilómetros sin acción. Kilómetros sin acción no es nada más que cuando el palomo llega al kilómetro basado en su palomar. Cuando de su palomar el palomo sea capaz en cualquier punto cardinal de hacer el kilómetro, de llegar al kilómetro. Tenemos techo de vuelo, una valoración de 30 puntos.
Tenemos vuelo elegante, una valoración de 30 puntos. Y rapidez, una valoración de 30 puntos. ¿Por qué esto lo hice seguido? Porque estos tres aspectos lo determinan los tres jueces. No lo determina un solo juez. Estos tres aspectos, cuando se acaba el enjuiciamiento, los tres jueces dan una puntuación para estos tres aspectos. Entonces se toman o la puntuación intermedia entre los tres jueces o se toman la puntuación que se repita en dos jueces. Por ejemplo, hay un juez que dice que tiene de techo de vuelo 30 el ejemplar y los otros dos jueces dicen que tiene 20. Entonces el ejemplar tiene 20 de techo de vuelo. Tenemos cacería. La cacería vale 4 puntos. Tenemos el repetir. El repetir vale 8 puntos. Tenemos persecución. Ok, en este caso tenemos persecución con llegar y persecución sin llegar. La persecución con llegar la tenemos a 30 puntos y la persecución sin llegar la tenemos a 15 puntos. ¿Cómo defines una y la otra? Ok, la persecución con llegar es cuando el palomo es capaz de llegarle a la paloma a 2 metros. Cambia en diferencia de reglamento que a veces en algunos años la pueden poner con llegar a 3 metros, en otros años la pueden poner a 2 metros, dependiendo de cómo la modifiquen en el reglamento, es dependiendo cómo se va a basar aquí en la planilla, ¿no? Entonces, la persecución con llegar es cuando el palomo está persiguiendo a la presa y es capaz de llegarle a una medida determinada que esté puesto en el reglamento, por así decirse, ¿no? Pero aún así, estas dos persecuciones tienen también la variable de diferente paloma o misma paloma. Quiere decir que cuando el palomo le llega por primera vez en una persecución a la paloma, diferente paloma, porque es la primera vez que le hace la persecución, tiene 30 puntos. Pero si vuelve a hacerle la persecución con llegar a esa misma paloma, entonces 15 puntos cada vez que le da la persecución. Entonces, la persecución sin llegar a diferentes palomas son 15 puntos. A la misma paloma son 5 puntos. Estas son las persecuciones que nosotros tenemos actualmente. Tal vez este año tenga variable, como siempre repito. Tú ves que soy un poco insistente con eso, es porque lo que quiero es que no haya confusiones en un mañana, Jorge, porque a veces la gente toma como referencia a alguien que habló y habló en el pasado, las cosas se cambian, entonces quiero que no haya equivocación en eso. Hay que estar claro que está previsto que el reglamento envejezca. Exacto, que pueda variar, que va a tener variaciones y esas variaciones siempre van a ser tratando de mejorar ese enjuiciamiento, ya sea para mejorar el sistema de los jueces, de poder enjuiciar de una manera mejor, que no haya equivocación, o sea, para mejorar ese enjuiciamiento en base al palomo, ¿no? En base a este palomo ladrón que buscamos, o de actitudes, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces tenemos el arrastre. Esta fue la que te acabo de mencionar. El arrastre es esa pequeña modificación que le hicimos, que te dije que tenía que ser una acción que no podía ser interrumpida por otra acción. Entonces, tenemos el arrastre a diferentes palomas, que es cuando lo hace por primera vez, 30 puntos. Y el arrastre a misma paloma por 5 veces, 15 puntos. Quiere decir que el arrastre a la misma paloma solamente se lo puede hacer 5 veces. Tenemos también en esta planilla el pasar diferente paloma, lo tenemos a 15 puntos. Y el pasar a misma paloma hasta 3 veces lo tenemos a 5 puntos. Tenemos el entrar cargado a diferentes palomas, lo tenemos a 30 puntos. Y tenemos ese mismo entrar cargado a misma paloma hasta 3 veces más a 10 puntos. Quiere decir que el palomo en realidad puede tener un entrar cargado 4 veces. Y puede tener un entrar cargado, puede tener un pasar 4 veces. Sería 1 con diferentes palomas y 3 con misma paloma. Tenemos el tiro efectivo, que lo tenemos puesto como tirar. A diferentes palomas, que es la primera vez que el palomo tire la paloma, 70 puntos.
y tenemos 3 veces más a misma paloma. Quiere decir que esto es lo mismo, que es muy parecido al pasar y al entrar cargado. Puede hacerlo 4 veces con la paloma, solamente que se connota con la primera vez diferente paloma y las otras 3 veces son misma paloma. Entonces tenemos encajonar, trabajo de techo en el mismo renglón. Esto es lo que ya te dije que estaba puesto en el reglamento, que aquí va encasillado en el mismo aspecto, solo que los jueces son los que connotan si lo que hizo fue trabajo de techo y no llegó a tener la prueba de encajonamiento, o si en vez de trabajo de techo el palomo ya lo tiene todo, que es la prueba de encajonamiento. Lo tenemos dividido en el reglamento, pero aquí los jueces son los que determinan si estaba bajo trabajo de techo o estaba bajo prueba de encajonamiento. Digamos entonces que el palomo no puntuaría por las dos cosas. No, el palomo sino por una de las dos. Exactamente. Quiere decir que el palomo puede estar haciendo trabajo de techo, la paloma llega a lo que es la zona de strike del palomo y termina en prueba de encajonamiento. Es lo mismo, solo que si la paloma no le da la oportunidad de hacer prueba de cajón, el palomo solamente va a tener trabajo de techo y no va a tener prueba de cajón. Pero si la presa le da la oportunidad a él poder hacer una prueba de cajón, automáticamente el palomo va a tener prueba de cajón, que sería ya todo trabajo de techo y prueba de cajón. Esto se divide en varios aspectos, ¿no? En lo que es marcar el cajón, en lo que es los trasteos que logra hacer el palomo, el escobilleo que logra hacer el palomo, porque no, cuando lo necesita, algún saque en herradura, cuando el palomo está en alguna zona aledaña. Si la paloma está en la zona strike, no puede por ningún motivo dar un saque, ni ser saque en herradura ni nada, no puede dar un saque. Quiere decir que solamente tendría que hacer lo que es prueba de cajón. Y en lo que es final, en plantarse, ¿no? Esto estaría dividido por 20 puntos de marcar el cajón, estaría dividido por 30 puntos de escobilleo, trasteo y ese pequeño saque si lo tiene que dar en herradura, si está en zona aledaña, y el plantarse 50 puntos. Quiere decir que esta prueba, que está dividida en 2 pruebas, serían 100 puntos. Si no lo necesita porque el palomo no necesitó hacer un escobilleo o un trasteo porque la presa no lo permite y solamente se plantó, aún así obtendría los 100 puntos de la prueba de cajón. Entonces tiene, dependiendo de la convocatoria y dependiendo de ese reglamento, de esa convocatoria que se haga para los diferentes eventos, el palomo tendrá o 90 minutos de enjuiciamiento, o tendrá 60 minutos de enjuiciamiento. Está dependiendo de lo que se ponga en la convocatoria, dependiendo de lo que se vaya a hacer para el enjuiciamiento, ¿no? En este caso, esta planilla es de 90 minutos. Entonces, se le estará dando un punto por minuto que el palomo permanezca en el aire, ¿no? Quiere decir que todo el tiempo que el palomo permanezca en el aire, el palomo estará puntuando un punto por minuto. Esto los jueces lo determinan con un cronómetro, con el celular. Ya sabemos que tenemos celulares inteligentes y a veces ponen el cronómetro en el celular, o simplemente marcan el tiempo del palomo en el techo y entonces le quitan ese tiempo del palomo en el techo a lo que es la prueba total del palomo y entonces sacan eso. Entonces después tenemos intención de conquista. Esta intención de conquista no es nada más que la sumatoria de todos los aspectos de la planilla dividido por la intención de conquista. Quiere decir, por los 17, 18 aspectos, por los aspectos que tenga la planilla. Si la planilla tiene 20 aspectos, se va a dividir por 20. Si tiene 18 aspectos, se va a dividir por 18. Si tiene 16, si tiene 15, por todo. Quiere decir que la suma de todos los aspectos, en este caso, en esta planilla, por 17 aspectos. Entonces al final se van a poner esos 17 aspectos ya con la sumatoria de todo, se le va a quitar las penalidades, entonces se le va a dar un acumulado final y esa va a ser la planilla del palomo. Esta es la planilla que tenemos reglamentada, por así decirte, una planilla variable, una planilla que es diferente en todos los clubes. Algunos clubes miden un aspecto más que otro,
pero al final son planillas muy similares en cuanto a la medición de actitudes del palomo, ¿no? Estamos hablando de aspectos que vienen de la NO, de ese reglamento de la ¿Cuál tú crees que fue el cambio más grande que hubo que hacer en la planilla para adaptarla al entorno este de Miami? O sea, el entorno forzó a cambiar aspectos de la planilla de acuerdo a lo que tenemos aquí. ¿Cuál tú crees que fueron los aspectos más...? Ok, yo creo que lo más difícil que ha tenido Miami, bajo mi experiencia, puede ser que algunos otros jueces o otros sueltas de concurso hayan tenido, bajo mi experiencia, creo que lo más difícil de adaptar a este reglamento, a esta planilla, no es nada más y nada menos que el terreno. Nosotros nos hemos tenido que adaptar al terreno de una manera donde el palomo a veces se pierde y tenemos que darle, por ejemplo, lo que es el beneficio de la duda. Ese beneficio de la duda que nos conlleva a no haber visto una acción previa, pero que el palomo termine en acciones pesadas y aún así podérselo dar a mitad de punto. ¿Por qué? Porque este entorno de lo que es los Estados Unidos en general, ya he dicho Texas, otros lugares donde también se ve este palomo con actitudes, nos lleva a que el palomo se nos pierda por las calles, por los semáforos, a lo mejor por las arboledas, porque hay muchos árboles, porque hay calles donde no podemos cruzar. Entonces esto nos lleva a eso que tenemos en el reglamento como un parámetro más a medir, que es el hecho de tener que darle al palomo, aún no habiendo visto que él tenga hecho una acción previa con la paloma. Eso es lo más difícil que nos hemos tenido que concentrar en ver cómo le damos ese beneficio de la duda sin perjudicar a otros competidores que tienen un entorno que no son capaces de perderse los palomos, ¿no? Cuando yo te hablo de beneficio de la duda, Jorge, te estoy hablando... Un ejemplo, a ver, algo que haya sucedido, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Nosotros estamos cayéndole atrás a un palomo. Tenemos el palomo visible y el palomo corta por un expressway. Un expressway que no podemos pasar, que tenemos que bordearlo completo como para llegar al palomo y se nos pierde el palomo. Cuando logramos ver el palomo, ya el palomo tiene esa presa prácticamente encima de la casa. Quiere decir que no vimos si tiene una acción previa con la paloma. No vimos si él fue capaz de identificar la paloma con un ataque, con un pegue, con una persecución. No vimos nada del palomo. Solamente ya vemos cuando el palomo tiene una acción grande con la paloma. Entonces no sabemos nada de la paloma, entonces tenemos que darle beneficio de la duda. ¿Qué pasa con este beneficio de la duda? Que es difícil para un juez dar el beneficio de la duda de una manera o de otra, porque el asociado siempre tiene peros para ese beneficio de la duda. Quiere decir que si en mi casa no tuviste que darme el beneficio de la duda, algo que llegó a la planilla a tener una cierta cantidad y determinada de puntuación, pero en casa de otro asociado sí le diste el beneficio de la duda, entonces siempre van a reclamar que no había acción previa, que por qué se le dio el beneficio de la duda, a pesar de estar en el reglamento. A pesar de estar. Entonces hemos tenido que lidiar con eso y modificarlo y ver cuáles son las mejores maneras de poderlo dar. Y es complicado, a pesar de que los jueces que tenemos son muy imparciales, tratan de hacer lo mejor para todos los asociados, pero aún así siempre hay conflicto en base al beneficio de la duda. ¿Cómo regulan el tope en la competencia? Mira, ¿ustedes limitan el tope no vale? La competencia de hembra, hemos estado, desde el principio de la competencia de hembra, hemos estado suavizando mucho más la hembra que el macho para crear conciencia entre los asociados y que puedan competir hembra. Pero ya llevamos unos años en lo que es la cuestión de la hembra, donde creo que hay muchos errores, fíjate, creo que hay muchos errores bajo mis conceptos en la paloma. No te estoy hablando como directiva, te estoy hablando como competidor, te estoy hablando como palomero. Creo que hay muchos errores porque la hembra no siempre se comporta como un macho. Entonces nosotros medimos la hembra como un macho. Y eso se ha estado tratando de cambiar, se ha estado tratando de suavizar a punto donde la hembra pueda comportarse como hembra y aún así
poder adquirir puntos, poder ganar puntos, poder hacer una planilla. Y es complicado. Nos hemos reunido 1000 veces, porque hasta ahora la hembra se ha estado midiendo como un macho, con los aspectos de un macho. Sí, que a lo mejor los ataques de la hembra, los pegues y eso, como jueces, lo suavicen un poco más, porque se lleva a colegiar y se lleva a tratar de que la hembra sea más suave, pero aún así la hembra se mide como un macho. Y podría decirte que de cierta manera los asociados siempre están buscando la hembra con mayor carácter, la hembra que se pegue más a esos machos alfa que ellos sacan para hacer una planilla, pero no considero para mi gusto personal como asociado, como directiva, no considero que esa sea la mejor opción. Creo que la hembra deberían dársele los aspectos diferentes, deberían valorársele los aspectos diferentes. Y esto es algo que lo tengo que decir. La Champion tiene aspectos diferentes a nosotros, la hembra, y es algo que yo he llevado a la mesa y se me ha escuchado. Porque Pedrito, ahí en la Champions, con su team de directivo, ¿no? Ha llevado la hembra a un tipo de hembra un poco diferente a lo que se ha buscado en todo lo que es estas competencias, de que la hembra tiene que ser fuerte de carácter. Creo que la hembra, y creo que le falta también, ¿no? Creo que le falta un poco más, pero sí, creo que la hembra debería suavizarse un poco más y buscarse otros aspectos. Te voy a mencionar un aspecto por arribita, como para que tengan en cuenta. Algo mío personal, estoy hablando de algo mío personal. La persecución de la hembra, la mayoría de las hembras hacen persecución con machos que están robando, porque la hembra se debe al macho. Entonces, si la hembra está atrás de un macho, ¿es una persecución o es que el macho se la está robando? Creo que eso es un punto a tomar en cuenta. A ver, Casa, en el caso del macho que ha estado topando con una hembra del barrio, en el caso de ese macho, cuando llega a la competencia, si ese palomero de barrio suelta a la hembra en el momento que está la competencia, ese tope que ese palomo está acostumbrado con esa paloma, ¿le cuenta? Ok, nosotros tenemos el tope, ya sea con el ejemplar macho o con la hembra, tenemos el tope limitado, pero no limitado 100%. Nosotros tenemos una limitación para el tope. ¿Qué pasa con esta limitación para el tope? Nosotros tenemos 5 de los aspectos que le vale todo, y a partir de los 5, a partir de ahí, el tope cuenta a mitad de punto. Te voy a dar un ejemplo. A menos que sean las cosas de gran escala, como es el tiro efectivo, el pasar, el entrar cargado, ya eso lleva a otra connotación. Pero, por ejemplo, el palomo tiene, o la paloma, tiene 5 alares con este que se connotó como tope. A partir de después de esos 5 alares, entonces todos a mitad de punto. Todos los alares que él logre generar son a mitad de punto, ya sea para hembra o para macho. El año pasado, si mal no recuerdo, teníamos que el tope de la hembra valía. ¿Por qué? Porque ya te digo, nosotros teníamos la hembra suavizada. Para este año tal vez se ponga un poco más brusco y entonces el tope no valga tanto, valga lo mismo, se limite. Que es un limitante que si te pones a mirar, es un limitante que es suave porque tiene 5 aspectos a toda su puntuación y a partir de ahí le vienen aspectos a mitad de punto. Vuelvo y repito, y discúlpenme que sea tan matraquilloso con eso, eso puede variar en cualquier momento. La directiva se reúne, determina que eso no debe ser así y varía. ¿Qué pasa con el CPC en lo personal? Que el CPC trata de ir lo más parejo posible a la Champions, porque el CPC es un club más de la Champions. Es un club más de la Champions con Pedrito en Cuba, lo cual trata de ir lo más parejo para que sus ejemplares se adapten a lo que es la planilla de la Champions también. Quiere decir que el ejemplar que quede en primer lugar en la CPC pueda ser capaz de hacer una planilla como los ejemplares que llevan tiempo compitiendo en la Champions. Como en este caso, el mismo palomo de Luisito, que lo voy a mencionar porque ya se estaba mencionando eso, era un palomo que se acoplaba a esa planilla de la Champions. El CPC trata de estar sincronizado con la Champions. Claro, indudablemente me parece que brilla más la competición. Sí, claro que sí. Sí, la planilla es un tanto homogénea con lo que pide la Champions. Exactamente. ¿Con cuántos jueces cuentan actualmente el CPC? Ok,
el CPC tiene jueces movibles. Quiere decir que tiene jueces que son jueces del CPC de años, de 2, 3 años, donde estos jueces, hay años que están muy complicados y no juician, pero hay otros años que están a pie ahí. Son jueces que están en la CPC, jueces que siempre están arriba del reglamento, jueces que contamos con ellos. Y entonces tiene otros jueces que prácticamente son los jueces estáticos del CPC, que son jueces que siempre están, que son jueces como los de la directiva, son jueces que muchas veces no son de la directiva, como el mismo Juan Carlito, que no son de la directiva, pero apoyan el CPC. Félix Vega es un juez que nosotros lo tenemos en la CPC, él cuando nos puede apoyar nos apoya, amigo mío en lo personal, siempre estamos ahí codo con codo. Félix tiene tremenda experiencia. Sí, muchísima experiencia. Ha sido lo que es, para mí, para mi formación, lo que es Félix, Boris Betancourt, lo que es Ramón Toral, lo que es Jorge, este juez de las Champions me ayudó muchísimo. Jojito, que nos ayudó a juiciar en las Champions. Para mí fue algo grande, ¿no? Porque me dio otras perspectivas de cómo se juiciaba en Cuba, ya que yo no vengo de juiciar de la NO ni nada, ¿no? Son jueces que me han aportado mucho y le han aportado mucho al CPC. Entre ellos han habido otros jueces, ¿no? Que también le han aportado, tal vez no tan en lo personal como yo, pero sí le han aportado en la CPC, como son el Pepillo, Juan Carlito, un juez que le aporta mucho a la CPC, entre otros jueces, ¿no? Discúlpenme si se me queda alguno. Y ver acá, a la hora de la competencia, ¿cuántos jueces evalúan un palomo al mismo tiempo? Son 3. Si es en la evaluación de un palomo en particular, son 3 jueces y un oficial de vuelo. Que por lo general tratamos de que el oficial de vuelo no siempre se puede, por los horarios de este país, a veces están trabajando, pero sí tratamos de que el oficial de vuelo por lo menos, si no es juez, que se sepa completamente el reglamento, que haya estado involucrado con el reglamento y que se sepa el reglamento. Quiere decir que es un juez de techo, que es el mirilla, ¿no? El llamado mirilla en Cuba, si no me equivoco, Jorge, corrígeme si me equivoco. Y 2 jueces de terreno. Estos 2 jueces de terreno, la mayoría de las veces también son jueces de techo, lo que en ese momento hacen como jueces de terreno y apoyan a juez de techo. Y un oficial de vuelo. Lo que le llaman en Cuba. No, el tablilla es el oficial de vuelo. El oficial de vuelo es el que es el tablilla. Ah, bueno. El oficial de vuelo es el tablilla. Qué bien. Creo que aquí está bien completo todo y te agradezco de verdad tu descripción, que ha sido fenomenal.